Buenísimas, buenísimas, recontra, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse, hoy no pueden. Hoy es martes 19 de enero de 2016. El programa es el número 1153. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sus buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. No debo uno solo. Este es un programa de esos que aparecen, pero es tan interesante que me saboreo hacerlo. Así que escúchenlo muy bien. Perdonar devuelve la salud. Perdonar es salud. ¿Es posible tener piedad con quien no la ha tenido con nosotros? Nuevas investigaciones revelan que al menos vale la pena intentarlo. El perdón podría curar no solo el alma, sino también el cuerpo. Karsten Mathiesen, danés de 40 años que administraba un circo, llevaba semanas lleno de rabia. Varios meses antes, su esposa lo había dejado por otro hombre. Agobiado de odio por el amante de su mujer, Karsten pasaba las noches en vela, sintiendo un dolor cada vez más grande en las entrañas, obsesionado con pensamientos de venganza. Empezó a beber por la noche para conciliar el sueño. La preocupación que veía en sus dos hijos pequeños terminó por convencerlo de buscar una entrevista con el hombre al que tanto odiaba. Cuando se conocieron en una cafetería de Copenhague, Karsten se dio cuenta de que quería perdonar al nuevo compañero de su esposa. En vez de una taza de café se tomaron varias y pasaron horas hablando. En el camino de regreso a casa, Karsten comprobó, asombrado, que ya no albergaba cólera ni tristeza alguna y sobre todo que se sentía bien físicamente, por primera vez en meses. Esa noche durmió como un bebé y despertó con la mente despejada y el cuerpo relajado. Perdonar fue un gran regalo que me hice a mí mismo, dijo. Un gran regalo que me hice. Solemos creer que perdonar es algo que hacemos por el bien de otras personas, pero recientes investigaciones indican que la realidad es más que eso. Cuando alguien decide perdonar, se producen cambios fisiológicos, dice el doctor Robert Enright. Como fundador del Instituto Internacional del Perdón y autor de Vivir inclinado a perdonar y de 8 claves para perdonar, Enright lleva 3 décadas investigando el poder curativo del perdón. Perdonar ayuda a deshacerse de lo que llamamos la ira tóxica, la cual literalmente puede matar a una persona. En un estudio de 2009 publicado en la revista Psychology and Health, Enright y sus colaboradores examinaron los efectos del perdón sobre la salud cardíaca de enfermos del corazón. Observaron que quienes habían decidido perdonar presentaban una afluencia mucho más abundante de sangre al corazón hasta 4 meses después de haber perdonado. Son hallazgos que cabía esperar desde el punto de vista fisiológico. Cuando las ideas de violencia y venganza invaden el cerebro, se activan a la vez las 2 partes del sistema nervioso autónomo, el simpático, que infunde energía, y el parasimpático, que tranquiliza. El primero es como el acelerador de un auto y el segundo como el freno. ¿Qué pasaría si se pisara el freno mientras se acelera? No sería un viaje agradable y son injustamente señales contradictorias y estresantes como estas las que el corazón y el resto del cuerpo reciben si está resentido por el tiempo. La salud cardíaca no es la única beneficiada. Un estudio de 2011 presentado en la Sociedad de Medicina de la Conducta reveló que el perdón tal vez ayude a aliviar el insomnio, y otro estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, indicó que puede fortalecer el sistema inmunitario de las personas infectadas con VIH. Cada año las investigaciones muestran que el perdón contribuye a curarlo todo, desde el insomnio hasta quizás el cáncer. A Rosalind Boyce,
Se le arruinó la vida cuando un hombre irrumpió en su domicilio en Londres y la violó mientras su hija de 2 años dormía en el cuarto contiguo. 3 semanas después, el delincuente, un violador múltiple, fue capturado y condenado al equivalente de 3 vidas de prisión. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar para Rosalind. El recuerdo del ataque le acaparaba el pensamiento y para huir de él tuvo que mudarse, no podía ni comer. Los médicos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y depresión reactiva y le recetaron fluoxetina y tranquilizantes. Rosalind empezó a beber una botella de vino todas las noches para olvidar su sufrimiento. Ante el deterioro de su salud física y mental, comprendió que debía buscar alivio por sí misma. A fuerza de terapia y estudio, descubrió que la única manera de sanar era perdonar a su agresor. Para mí el perdón significaba ya no tener que sentir ningún vínculo con el hombre que me violó y poder liberarme del ataque. Escribe, una vez que decidí entender así el perdón, me saqué de encima un peso inmenso. En julio de 2014, Rosalind pudo por fin ver cara a cara a su agresor y perdonarlo gracias a un programa de justicia de desagravio. Después estaba eufórica, cuenta. Ya no pienso en la violación, se disipó como una bocanada de humo. Pocas personas entienden mejor en qué consiste el perdón que Mariana Cantacuzino, fundadora y directora del Forgiveness Project, un sitio web y una serie de posiciones que cuentan la historia de personas de todo el mundo, incluida la de Rosalind Boyce, para explorar las posibilidades y los límites del perdón. Perdonar una ofensa no supone aprobarla o justificarla, explica esta experiodista y activista británica para desmentir semejante mito. Otro error común es pensar que el perdón exige reconciliarse con el ofensor. No es así. Se puede perdonar sin tener que restablecer la relación. Sin embargo, el perdón exige un replanteamiento del pasado. Contemplar la ofensa y al ofensor a través de una lente más amplia y compasiva. Marina también dice que perdonar no implica renunciar al derecho de recibir justicia. Podemos perdonar a alguien y aún así es posible que esa persona tenga que purgar una pena de cárcel o pagar un precio por lo que hizo. De hecho, una de estas definiciones favoritas es de un preso. El perdón es renunciar a toda esperanza de un pasado mejor. Luego de mudarse de Inglaterra al Líbano en 1966 y ver cómo este país se desgarraba en una guerra civil que duraría 15 años, Alejandra Azzaili sufría al no poder creer que el ser humano fuera capaz de tanta violencia. Yo necesitaba perdonar a quienes convirtieron al Líbano de un país encantador a un montón de ruinas, señala esta psicoterapeuta. Decidió pasar un tiempo charlando con hombres que habían peleado brutalmente en el conflicto. Cuando pude verlos como seres humanos en vez de como monstruos, comprendí que había superado mi propia prueba. En 1984, Alexandra ayudó a fundar el Centro de Estudios Libaneses de la Universidad de Oxford, donde se dedica a promover el perdón como instrumento de paz y curación. Dice que en este trabajo suele encontrar personas que han caído enfermas. Describe a una mujer que vive en Roma, la cual permaneció muchos años junto a su esposo infiel y ahora está muriendo de cáncer. Está amargada y creo que se ha carcomido por dentro, dice Alexandra, aunque reconoce que la relación entre ira y cáncer aún no se demuestra científicamente. Quizás ese nexo pronto se confirme. Entre ira y cáncer, yo digo que eso es así, que está comprobado. Robert Einright se asoció con el oncólogo eslovaco Pavel Kotuček en un estudio que examinará si el perdón puede ser útil en la lucha contra el cáncer. Kotuček dice que en Eslovaquia e Inglaterra ha tenido a muchos pacientes en los que la amargura parecía actuar como inmunosupresor. Hay pruebas sólidas de que si se lograra mejorar la reacción inmunitaria de un enfermo de cáncer, es posible controlar la enfermedad. El estudio se realizará en toda Europa gracias a la Alianza de Instituciones Myeloma Patients Europa y dará a los pacientes una terapia basada en el perdón junto a tratamientos ortodoxos
como la quimioterapia, la radioterapia y los trasplantes de médula ósea y las células madre. Para Azaria Botha, profesora de 33 años residente en Vancouver, Canadá, pelearse con una de sus mejores amigas fue lo que le abrió los ojos al poder curativo del perdón. Corría el verano de 2004 y Azaria estaba en un viaje de mochilera por Europa con esa amiga. Las dos jóvenes habían partido llenas de emoción, recorrieron el Reino Unido y luego llegaron a París. Allí la amiga anunció a Azaria que la dejaría una semana para emprender un viaje romántico con un joven mochilero de Colombia. Azaria pasó la semana sola en París, llena de enojo y decepción y aquejada de extraños dolores de cabeza y estómago. Siguió sufriendo incluso después de que su amiga volvió a París y le ofreció 1000 disculpas. De regreso a Vancouver, el rencor de Azaria persistió, al igual que sus molestias físicas. No fue sino hasta que su amiga le rogó que la perdonara y se reconciliaron con lágrimas en los ojos cuando a Azaria se le fueron los dolores y le volvió el apetito. Entonces ató cabos. Su enojo era lo que la mantenía enferma. Ya me siento más tranquila, dice. El primer paso fue deshacerme de esa furia. Los expertos insisten en que no hay un solo camino hacia el perdón. Es distinto en cada persona. Dice Mariana Cantacuzino. Hay quienes tras años de vivir consumidos por el odio y el miedo deciden cambiar. Otros quizás conozcan a alguien como el agresor o vean un programa televisivo que los motive a repasar la situación. Enright coincide en que el perdón puede adoptar muchas formas, pero en esencia es ofrecer buena voluntad a quien le ha hecho daño. Puede ser mostrando respeto al ofensor, devolviéndole un llamado telefónico o hablando bien de él a otra persona. Dice, la paradoja es que teniendo piedad de quien no la tuvo de uno, sana en lo emocional y a veces en lo físico. Para Robert Enright, perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas que se respeten mutuamente se reúnan de nuevo. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido con ella. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse, como en el caso de una esposa continuamente maltratada por su compañero. El perdón ciertamente no surge en la persona de manera espontánea y natural. Perdonar sinceramente en ocasiones puede resultar heroico. Aquellos que se han quedado sin nada por haber sido despojados de sus propiedades, los prófugos y cuantos han soportado el ultraje de la violencia, no pueden dejar de sentir odio y deseos de venganza. La experiencia liberadora del perdón, aunque llena de dificultades, puede ser vivida también por un corazón herido gracias al poder curativo del amor. ¿Qué significa perdonar? Para Robert Enright, perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas que se respetan mutuamente se reúnan de nuevo. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia de otra que otra ha cometido contra ella. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse, como en el caso de una persona continuamente maltratada por su compañero. El perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Usted se acuerda del frío del invierno, pero ya no tiembla porque ha llegado la primavera. El perdón opera en cambio en el corazón. Debemos ponerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio bien y por el bien de las futuras generaciones. Es un regalo que debemos proporcionarles a nuestros hijos. Con el perdón podemos pasar del dolor a la compasión. El perdonar no borra el mal hecho, no quita la responsabilidad al ofensor por el daño causado, ni niega el derecho a hacer justicia a la persona que ha sido herida. Tampoco le quita la responsabilidad al ofensor por el daño perpetrado. Perdonar es un proceso complejo. Es algo que solo nosotros mismos podemos hacer. Paradójicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos el poder para sanarnos. Al ofrecer este regalo a la otra persona, nosotros también lo recibimos. ¿Por qué debemos perdonar? El psicólogo norteamericano Robert Enright afirmó que las personas que han sido profunda e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor. El insigne fraile dominicano Henry Lacordaire dijo: ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona.
Eso no es de ese Señor. En fin, a menudo una persona que ha sido víctima de maltratos físicos o emocionales durante mucho tiempo siente ira contra sí mismo por todo lo que permitió que le sucediera. La primera persona a quien ella debe perdonar es a sí misma. Por eso el Ho Oponopono dice: te perdono, te amo, me perdono, me amo, gracias. Para poder perdonar a su agresor, la víctima debe comprender que lo sucedido fue una ofensa. Debe reconocer que ella es tan valiosa como todas las demás personas y que sus necesidades y sentimientos son importantes. Si intenta perdonar antes de valorarse, su perdón podrá no ser apropiado. Hasta que la víctima comprenda el valor que tiene como persona, no se respetará a sí misma. Desde el punto de vista psicológico, hay 3 formas básicas de lidiar con la ira. 1. Negándola. 2. Expresándola de muchas maneras mientras disimulamos que no estamos ofendidos. Brava yo, ay, yo. Perdonando. Algunos psiquiatras y psicólogos aplican una terapia que induce al paciente a perdonar y comprueban que hay una mejoría considerable. La terapia consiste en confrontar la rabia interior, la vergüenza, la herida. La persona puede estar deprimida sin saber por qué, hasta que descubre la causa, oculta en muchos años o solo por horas. Reconocer el origen de la herida y descubrir el porqué. Elegir perdonar, aunque haya base para la ira y la venganza, no se elige eso, sino perdonar. Y no tiene que ser solo por motivos religiosos, sino también por instinto de conservación. Le va a hacer bien psíquica y físicamente. 4. Buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona que nos ha hecho mal. Cuando lo hacemos, por lo general descubrimos que es un ser vulnerable, probablemente con heridas. Debemos liberarnos del dominio de la persona que nos ha herido. Ejerce todavía sobre nosotros mediante nuestro odio. Perdonar libera la memoria y nos permite vivir en el presente sin recurrencias constantes al pasado doloroso. El tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y como mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todo el día con la bolsa. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento y por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me di cuenta de que cuando me llenaba de resentimiento aumentaba mi estrés. No dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas y que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y le enferman el cuerpo. Son innumerables las camas de hospital que en el mundo entero están ocupadas por personas que albergan algún odio en su corazón. En la mayoría de esas camas hay pacientes con cáncer. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni darle razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor y enojo. La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento, te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no sucedieron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido?
¿A quién no puedes perdonar? ¿Eres tú perfecto y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? ¿Qué opinan? Este es un artículo que salió en la revista Diners, la revista Selecciones de Reader Digest, la revista Selecciones del Reader's Digest de enero de 2016. Pidan las memorias, yo se las mando. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana principiamos una serie de 4 para hablar sobre riqueza. Vean el programa y pidan las memorias. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de rabia, de celos, te sientes pobre, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.